guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. La dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Y desaliento tú estás. En la soledad y en la tempestad tú estás. Atravesando el valle oscuro tú estás. En todo tiempo, a todas horas, tú estás. Cuento contigo cuando siento desfallecer. Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel. Cuento contigo, tú me haces resplandecer. Cuento contigo, no tengo nada que temer. Hola amigos, de nuevo muy bienvenidos a una nueva edición de Amanecer Cristiano desde Radio Argentona en el 104.6 de la FM y, como no, para los que quieren también escucharlo a través de internet, pues buscando Radio Argentona les sale la frecuencia en la que pueden también, en este caso la señal, en la que pueden también escucharnos. Así que, como siempre, un placer de estar con todos ustedes, el que les habla Rafael Núñez, y también damos, pues como siempre, la bienvenida a Paco Hoyos, que con su buen hacer pues hace que nos ponga estas canciones tan hermosas y también está en el control, llevando todas las cosas que son necesarias para hacer este programa. Así que gracias a él también. Y como siempre, en Amanecer Cristiano pues es un programa que nuestro deseo y nuestro compromiso es anunciar el Evangelio, es llevarles la palabra de Dios. Y no solamente llevarles la palabra, sino también ofrecerles la oportunidad de que también estén cerca de nosotros, y si necesitan cualquier aclaración, necesitan algo que tengamos que ayudarles en el conocimiento de la palabra, o a la vez también que tengan alguna algo que compartirnos, pues estamos abiertos a todos ustedes. Y para eso les ofrecemos un teléfono que pueden llamarnos cuando ustedes deseen, que es el 619-945718. Repito el teléfono, 619-945718. Así que, como siempre, empezamos este Amanecer Cristiano, y siempre escogemos un tema para que aquello que nos rodea, aquello que está a nuestro alcance, aquello que podemos vislumbrar, pues también nos dé las referencias de las cuales tengamos el apoyo para poder ver que todo aquello que está en el orden de la vida del ser humano está por una acción y por un determinado conocimiento, y a la vez una voluntad suprema que ha sido dada por Dios. Y esto lo vemos a través de nuestra propia existencia. Hoy quiero hablarles de la cultura. ¿Por qué de la cultura? Verá, la cultura, como ustedes saben, es, diríamos, el método, o diríamos casi
la panacea que la humanidad ha entendido que a través de ella podría encontrar y saber todas las cosas que nos están ocultas, todos aquellos conocimientos que nos son ajenos o que están apartados de nosotros, irlos adquiriendo. ¿Para qué? Para al final tener el conocimiento pleno de por qué, de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, a través de la cultura. El tema es que lo hacemos a través de la cultura humana, naturalmente. Y esto, pues, vamos a ver cómo, por mucho que el hombre se afana y el hombre, además, ha conseguido grandes retos, grandes metas, al final veremos que no es el método en que podemos alcanzar el conocimiento pleno. La definición de la cultura, por decirlo así, sería el conjunto de conocimientos e ideas no especificados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio o el trabajo, ¿verdad? También es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Dicho así, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que el hombre siempre ha buscado, a través de la cultura, el desarrollo mental y el desarrollo también de su conocimiento, como digo, de todas aquellas cosas que nos rodean. Y es cierto que el hombre, si miramos a través de los tiempos, la cultura ha ido generando pues aspectos muy, muy importantes. Hay, digamos, aspectos de todo tipo. Por ejemplo, la ciencia pues, se ha encontrado, por ejemplo, en la filosofía o en la teoría del conocimiento, buscar aspectos que nos pudiesen orientar de una manera, diríamos, no tangible, pero sí desarrollando el intelecto para sopesar aquellas cosas que realmente puedan hacernos bien y buscar las ideas y el conocimiento por el cual podíamos dirigir nuestra voluntad y también nuestra forma de actuar socialmente. Todas estas cosas, la filología, por ejemplo, las ciencias filológicas, ¿no?, del conocimiento de las letras, de aquello que nos han transmitido los pueblos anteriores a nosotros, ¿verdad? Para nosotros ha sido unos grandes hallazgos el descubrir que lenguas como los jeroglíficos o otras lenguas antiguas que las hemos podido llegar a descubrir, nos han dado pautas muy importantes para tener conocimiento de lo que hace 2.000, 3.000, 4.000 años ya acaecía en nuestra existencia como seres humanos. Por lo tanto, vemos que el desarrollo de esa filosofía, filología, todas estas ciencias y cultura ha hecho que el hombre conozca, el hombre sepa y a la vez también el hombre orienta su idea, su forma de entender, ¿verdad? La hermenéutica, por ejemplo, la cultura de la hermenéutica nos ha hecho, pues, inquirir en aquellos aspectos, investigando en aquellos aspectos donde hemos podido extraer ideas y pensamientos que hoy en día, por ejemplo, no tendríamos si no hubiésemos encontrado esos métodos de sacar pues aspectos importantes. Y lo digo porque nosotros muchas partes, por ejemplo, de la filosofía, pues se basan en aquellos sabios, ¿verdad?, griegos, donde empezaron pues a surgir ideas, y esto, por ejemplo, pues ya casi 1000 años antes del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de que el hombre, en lo que hemos entendido y conocido, vemos que ha intentado siempre buscar, a través de la cultura y a través de la razón, encontrar aspectos que nos puedan ayudar. De tal manera que en algún momento también se ha dicho que es a través de la ciencia, de la cultura, que el hombre llegará a eliminar los aspectos, vamos a decir, más primitivos. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues todo aquello que el hombre ha generado, las guerras, los odios, las contiendas, las luchas, todo esto siempre se ha pensado que es a través de la cultura, de la ciencia, que todo esto se iría dejando atrás. Ahora, si vemos, porque claro, la cultura engloba
muchas áreas. Por ejemplo, está hasta la ciencia de la religión. Nosotros miramos hacia atrás y vemos que desde siempre la religión ha acompañado al hombre, siempre. Y entonces vemos que también ha habido un desarrollo en cuanto a la ciencia de la religión, donde se han hecho grandes aspectos también humanitarios, de ayuda, de bien, intentando buscar que la religión también pudiese ser un acicate importante en la vida de la humanidad para ayudar, evidentemente. Y vemos también pues, las ciencias de la educación. Tal vez en el periodo actual es donde esta ciencia se ha desarrollado más, al menos principalmente en los países que llamamos desarrollados, donde los niños es obligatorio que pasen por la enseñanza, por la cultura, ¿verdad? Pero hay la ciencia de la estética. Vemos como siempre el hombre también ha desarrollado aspectos estéticos, donde vemos grandes monumentos, donde vemos pues, obras de arte de todo tipo, en cuadros, plasmadas en estatuas, aspectos arqueológicos muy desarrollados. Aspectos de la ciencia, por ejemplo, en la música. Siempre ha habido un gran desarrollo que conocemos de la música hasta nuestros días. La música siempre ha estado en las sociedades, en el ser humano. Y esto se ha ido también desarrollando. Por ejemplo, hemos también la ciencia de lo que es la historiografía de nuestro mundo. Se han visto como aspectos de ciudades que habían desaparecido, pues se han podido localizar. Quiero decir, la ciencia ha llegado hasta la psicología, hasta analizar nuestros propios pensamientos, conductas, formas de ser. Por lo tanto, lo que hablamos es que la ciencia es muy amplia en muchos órdenes y el hombre ha ido consiguiendo grandes metas sobre ello. Y si hablamos ya de nuestros tiempos, pues veremos que en los últimos siglos el desarrollo científico y técnico que ha sufrido la humanidad o que ha percibido la humanidad es tremendo. O sea, un aspecto a unas velocidades inmensas. Se ha conseguido dominar los cielos a través de naves que los surcan, también el mar con barcos y submarinos y en la tierra pues toda clase de vehículos, de tal manera que hemos llegado hasta ya la Luna, donde se han puesto también pues vehículos que pueden pasar y ahora en Martes. Y vemos que la tecnología, la ciencia, todo ha avanzado de una manera grande. Ahora, el tema estaría en, ¿ha sido la ciencia a través de todos estos siglos que hemos podido, además, como digo, a través de esa investigación, de esa ciencia, ver qué ha sido la ayuda adecuada, la ayuda perfecta, la ayuda deseada por la humanidad para resolver sus problemas? Bueno, pues vemos que si echamos la vista atrás, por ejemplo, aquella ciencia, aquella tecnología que se empleaba siempre ha sido, en la mayoría de veces, para hacer casi, diríamos, el mal, principalmente para hacer el mal. Las tecnologías que siempre se han adquirido, lo primero que han servido es para el aspecto militar, para luchar en mejor condiciones unos contra otros y, por ejemplo, en el aspecto cultural, ¿no? Pues aquellos que poseían la cultura más elevada, pues para aprovecharse de las personas que estaban en un régimen más precario de esa cultura, y así lo vemos como se ha desarrollado la historia del hombre. Creo que ninguno de ustedes podrá decir lo contrario si ve un poco el desarrollo de la humanidad. Pero si quieren, venimos al tiempo actual. Hoy en día, los avances tecnológicos, ¿quién los posee? ¿Los poseen los humildes, las personas sencillas? No, los avances tecnológicos los poseen los poderosos, lo poseen los ejércitos, los poseen las multinacionales, los poseen aquellos que están pues en un orden muy elevado, gobernando las naciones. Lo poseen, como siempre, una élite muy puntual y que se beneficia de esos avances. ¿Para qué? Pues para poder llevar aquello que ellos consideran al resto de la humanidad. Voy a ponerles un ejemplo.
muy sencillo. La mayoría de personas hoy en día casi pueden optar a tener un ordenador, un smartphone o un teléfono inteligente. Vale, ¿quién de nosotros tiene la cultura, tiene el conocimiento necesario para saber realmente cómo funciona, cómo se transmiten todos esos datos, cómo se puede tener, vamos a decir, el control de todo eso? Pues ninguno de nosotros. Prácticamente lo tienen unos señores que tienen un conocimiento muy avanzado y que trabajan en el orden de grandes poderes que les llevan con esa información a utilizarla según su provecho, según su beneficio y aquello que ellos establecen. Por lo tanto, estamos hablando de hoy, no estamos hablando del tiempo de los romanos, me refiero del Imperio Romano, no, estamos hablando de hoy. Por ejemplo, ahora hay unas investigaciones en cuanto al ordenador cuántico. Muy bien. Pues, ¿quién de nosotros tiene el conocimiento de saber qué es esa definición de cuántico, de esa tecnología tan avanzada? Pues prácticamente lo tienen una minoría muy pequeña, de tal manera que ahora entre americanos y chinos, pues están ahí viendo a ver quién es el que puede imponer esa tecnología avanzada. ¿Para qué? Pues para tener el control del resto de la humanidad. Ahora ya se está hablando de los proyectiles y naves supersónicas que ya pues viajan con otros componentes que ya no son lo que hasta ahora veíamos que son los propulsores sean petróleos o en este caso hidrógeno o lo que sea, todos esos componentes que eran lo que hacían que los motores funcionasen. Pues ahora ya hay una energía diferente de la cual al menos se están dando ya noticias de que los chinos en este aspecto van muy avanzados. ¿Qué es la primera información que tenemos? Pues que ellos lo están empleando para poder poner misiles atómicos o de la manera que sea en órbita, en el espacio, y poder tener al mundo subyugado bajo ese poder de la tecnología. Con todo esto lo que quiero decirles es que vemos que siempre la cultura, la tecnología ha estado en las manos de unos pocos y más que ser el vínculo que nos une al conocimiento para poder superar aspectos negativos de lo que es el ser humano, lo que se pone muchas veces es al contrario, es para dominar y para seguir ejerciendo ese dominio, esa forma depredadora de los unos contra los otros. Este es el tema de la cultura en general, de la tecnología, de todos estos avances científicos muchas veces que se hacen. Es verdad, alguien me dirá, bueno, no solamente hay aspectos negativos, también hay aspectos positivos. Naturalmente que sí. Por ejemplo, el hecho de la democracia, pues es un pensamiento que nació en su día y se ha ido extendiendo y hoy en día hay países que ese pensamiento, esa cultura, por ejemplo, de la democracia se ha ido extendiendo y ha ido llegando a pueblos que antes pues no la tenían, no tenían casi esa potestad, ¿no? Aspectos como hablábamos antes de que la educación llegase a la mayoría de personas, claro que sí. Y aspectos del conocimiento técnico que nos han ayudado en las áreas de la salud, en las áreas de las riquezas, en muchas áreas, claro que sí. Pero si se dan cuenta, lo que quiero decir es que al final todo esto está siempre dirigido, llevado por un grupo que asumen ese poder y aunque nosotros nos den, vamos a decir, la posibilidad de estudiar, de conocer, siempre está dirigido y llevado por ese poder que al final esa cultura no llega a darnos una libertad, un desarrollo armónico en nuestras vidas, porque seguimos atados a ese poder que al final conlleva a toda la creación, a todas las personas, ¿verdad? Creo que, como digo, estarán de acuerdo que esto es lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestra ESA. Vamos a tener un tiempo musical, si les parece,
Y vamos a seguir con ese tema que creo que es muy interesante, la cultura como si fuese el desarrollo que el hombre necesita para encontrar la verdad. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Bien, continuamos en Amanecer Cristiano hablando de la cultura y viendo si ese aspecto de la cultura realmente es el camino que nos puede llevar al conocimiento y después también a obtener aquello que el mundo busca, que es la libertad, la paz, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, tener esa seguridad, ¿verdad? Todo eso es la cultura, el camino que nos lleva. Bueno, les hemos antes, al principio, ofrecido un teléfono para que si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren compartir alguna cosa con nosotros, lo puedan hacer. El teléfono es el 619-945718. Repito, el teléfono 619-945718. Bien, al respecto que hablábamos de la cultura, vamos a ver. Hemos intentado mirar hacia la historia, hemos intentado ver todo aquello que nos puede corroborar esa ciencia, el avance, todo lo que hemos encontrado. Y vemos que nos encontramos hoy mismo en la misma disyuntiva que con tantos medios que tenemos se ha encontrado siempre la humanidad. Estamos en el temor de ver cómo los grandes poderes pues implantan su voluntad, y el resto de la humanidad no tiene capacidad de poder dirigir conforme a sus criterios aquello que considera que es necesario, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre ha estado ahí, siempre. La Biblia, la voluntad de Dios, siempre se ha expresado para este hombre que busca la verdad, que busca dónde encontrar el camino correcto. Y lo que podríamos decir es si entonces la ciencia humana, el camino que lleva al hombre a su plenitud como ser perfecto y encontrando el propósito de la vida, está en esa ciencia humana. Veréis, en la epístola, la carta que escribió Santiago, en el Nuevo Testamento la encontrarán en Santiago 3:15, dice, porque esta sabiduría, la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto, no desciende de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué quiere decir? Que toda la capacidad que el hombre tiene no puede no puede salir del área donde está su limitación. Y su limitación dice que está en lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Está en nuestro entorno,
creacional en todo aquello que nos rodea. Pero también es una mentalidad animal. Animal quiere decir animada en el sentido de que nosotros somos una especie, no venimos ni del mono, ni de no sé qué, no. Nosotros somos una especie creada en esta creación con un propósito adecuado para regir esta creación. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues que igual que Dios creó animales, creó al hombre para dirigir toda esa creación que tenía que estar gobernada por el hombre. Entonces el hombre también tenía, así como Dios le hizo a su imagen y semejanza, tenía unas connotaciones de orden terrenal para poder regir todas las cosas terrenales. Entonces, nuestra cultura, nuestra ciencia, todo lo que podemos alcanzar está en esa limitación propia que Dios nos dio. Pero fíjense que además dice Santiago que esa cultura además que nosotros podemos ejercer también es diabólica. ¿Cómo puede ser que nuestros pensamientos, nuestra filosofía, nuestros avances, además dice la Escritura que son diabólicas? Porque cuando pecamos, cuando nos apartamos de Dios, quien rige nuestros pensamientos, quien rige nuestra voluntad es Satanás, es el diablo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que él estuviera en esta creación, se manifestase espiritualmente en esta creación y guiase también a aquellos que no quieren obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hemos visto, aún los avances más importantes para la humanidad, muchas veces lo que hace el hombre es utilizarlos precisamente en contra de la humanidad. En vez de en beneficio, lo hace en contra. Eso es diabólico. Y todo esto nos afirma la palabra de Dios, que nuestra capacidad nunca nos va a otorgar el privilegio de la paz verdadera, de la libertad correcta, nunca, porque no está en nosotros. Esto es lo que nos dice Santiago. Lo que sí podemos afirmar es que en el conocimiento que poseemos de la historia de la humanidad, la ciencia le ha acompañado, pero principalmente para su mal uso en general, como hemos dicho. Fíjense, la epístola que el apóstol San Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, todo aquello que el hombre hace, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace la humanidad? ¿Qué es lo que hace con su sabiduría y su conocimiento? Todas estas cosas. Y vemos a aquellos aún, como hemos hablado de la cultura religiosa, que practican tantas cosas perversas en todas sus áreas. Y aquellos que tienen la ciencia del conocimiento y que la venden al mejor postor. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que nunca en la sabiduría humana está la respuesta que el hombre necesita. Entonces el ser humano se debería plantear cuál es la verdadera ciencia, cuál es el verdadero conocimiento, cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la verdadera inteligencia que los hombres necesitan para establecer su yo, el yo auténtico, dónde estamos de verdad, en armonía con el propósito y con el propio sentir que marca la vida, porque la vida misma nos habla de que hay un propósito, pero ¿cómo encontrarlo? Si no, podemos llegar a través de la ciencia. Fíjense, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, y empezando desde el verso 17, dice el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, que pongamos las bases en lo que Dios nos quiere otorgar, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad,
La altura habla de todo el conocimiento que nosotros necesitamos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense que el camino no es nuestras capacidades, nuestros propios esfuerzos, sino que ese conocimiento, esa sabiduría, venga del mismo Dios, porque entonces vamos a recibir la plenitud de toda esa anchura, longitud, profundidad, altura, todo ese conocimiento que el hombre necesita para establecer, para saber, para guiarse conforme al propósito para cual fuimos creados. Y nos dice que fuimos creados con esa plenitud para estar en Cristo, para estar en Dios, para caminar con Él, para vivir con Él eternamente y para siempre. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Poder entender que hay un conocimiento que sí, que nos lleva al verdadero propósito de nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Los más sabios, los más inteligentes, tendrían que estar dando saltos de alegría, de saber que hay ese conocimiento, que hay esa posibilidad de no quedarnos a oscuras, sino de tener la luz, ni más ni menos que de aquel que nos creó. Bueno, pues esto que debería ser así, ha sido rechazado continuamente por la humanidad. Es así. Es así. ¿Y por qué entonces le cuesta tanto al hombre acercarse a la fuente del conocimiento y la verdad? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Si esto es así, si Dios ha puesto a nuestro alcance todo el conocimiento, toda la plenitud de la verdad, toda esa luz que manifiesta hacia dónde vamos, porque estamos aquí, de dónde venimos, tantas cosas que son fundamentales, ¿qué es lo que le ocurre al hombre entonces? Que no se aproveche de ese conocimiento. Fíjense, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17 y verso 9, dice que es engañoso, es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón, y cuando habla de corazón, ya saben que la palabra lo que significa es la esencia de donde están nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra forma de ser intrínseca. Pues esto es el corazón. Pues es engañoso, dice. Es engañoso más que todas las cosas y además es perverso. Perverso porque ahí donde nosotros fracasamos en el propósito que Dios tenía, donde le dejamos a Él para dejar que otro gobernase nuestras vidas, que es Satanás, ahí lo que ha hecho es pervertirlo. Y dice aún, ¿quién lo conocerá? Los hombres creen conocer el corazón, creen saber, y sin embargo ni lo conocen. No somos ni conscientes de lo que somos. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces hay personas que hacen actos tremendos, donde matan a inocentes o hacen... Y ellos nunca dicen, nunca me habría imaginado que yo llegaría a hacer un acto de este índole. Porque es engañoso su corazón. Nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Ahora dice, continúa en el verso 10 y dice, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que lo conoce, el único es nuestro Dios. Por eso el Señor nos invita hoy una otra vez a que vayamos a Él. No hay otra, vamos a decir, otra cátedra, no hay otra universidad, no hay otro lugar donde podamos aprender del conocimiento pleno de la verdad que nosotros necesitamos conocer. En una condición caída, que es la nuestra, la del ser humano, e incapaz de apropiarse por sí mismo del conocimiento que nos lleve a la verdad, ¿cómo puede entonces recibir la luz que necesitamos? ¿Cómo puede? Si nosotros estamos incapacitados, ¿cómo podemos llegar a esa luz del conocimiento pleno? Nosotros, como hemos dicho, vemos que el hombre ha buscado la sabiduría, el conocimiento a través de la ciencia, del desarrollo mental, muy bien, pero hemos visto que ha fracasado, fracasa. Entonces, si además nos dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, más que todas las cosas, ¿cómo podemos entonces alcanzar esa luz, ese conocimiento? Sería la pregunta lógica que nos tendríamos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues Dios también nos da respuesta en su palabra.
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y verso 12, dice: otra vez Jesús, que es Dios humanado, que es lo que cuando hablamos de Navidad, lo que significa es que Dios vino a hacerse hombre, habitó entre nosotros. O sea, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios infinitamente sabio, santo, justo, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Bueno, pues este Dios que está configurado en la persona del Señor Jesucristo, se hizo hombre. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Dónde encontrar la luz entonces? Dios dice que es en Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Necesitamos luz para nuestras vidas? Es evidente que sí. Hemos visto además que el hombre lo ha intentado buscar por sí mismo durante toda su historia. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Que nos la está ofreciendo. Que Él ha venido para que tengamos luz, para que conozcamos, para que nuestra mente sepa interpretar las cosas, para que nuestro conocimiento adquiera todo aquello que es necesario para saber de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. Todo esto es a través de la luz de Dios que se manifiesta. Tenemos ya la respuesta. Tenemos ahí el cómo acudir a ese conocimiento que nos hará sabios para la salvación. Por lo tanto, ya vemos que Dios no nos esconde ese conocimiento, esa sabiduría, para nada. Simplemente nos está pidiendo que nos acerquemos a la luz. Él se acercó a nosotros. La luz vino al mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a la luz, acercarnos a Dios y dejar que ilumine nuestra vida y que nos guíe conforme a toda la verdad. Ahora, si Dios ha enviado el conocimiento y la sabiduría que necesitan los hombres, ¿por qué no parece estar a disposición de todos? Porque alguien dirá: sí, bueno, pero yo miro alrededor y veo que hay muy pocos hombres que tengan ese conocimiento, que se hayan acercado a esa luz. La mayoría no lo tienen y además la mayoría lo rechazan, ¿verdad? Fíjense, también el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, nos dice, desde el versículo 19, dice: y esta es la condenación. Cuando hablamos de condenación, aquí está diciendo por qué los hombres son condenados. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Es que yo hago pecados, es que yo por eso a lo mejor Dios me va a castigar. No. Si tuviese que ser por pecados, no se salvaría absolutamente nadie. Nadie de la humanidad, nadie se habría salvado. Por el pecado, nadie se salva. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron, dirá Isaías, cada cual se apartó por su camino. Por lo tanto, no es a través del pecado. Es porque la luz vino al mundo, aquí lo hemos leído. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué pasó con esto? Pues que no querían exponer sus obras, su pecado, delante de la luz, porque se verían claramente, ¿verdad? Nosotros muchas veces se hacen cosas en la oscuridad porque no se quiere mostrar aquellas cosas feas, aquellas cosas que no nos gusta mostrar, ¿verdad? Bueno, pues el pecado es algo que no nos gusta que se vea. Entonces se manifiesta en oscuridad y la luz lo que hace es alumbrarla. Y los hombres no quieren que se alumbre, no quieren que se manifieste, no quieren que se vean. Y continúa diciendo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces alguien dirá: claro,
hay personas que, como son pecadoras, no quieren ir a Dios para que no se manifiesten sus obras, y otras quieren que la luz manifieste sus obras porque son buenas. No, no está diciendo esto. Lo que está diciendo es que hay unas personas que fueron valientes, confiaron y llevaron sus pecados a esa luz para que se alumbrase. Pero una vez alumbradas, esas personas fueron reconciliadas, perdonadas. Y entonces lo que Dios ha manifestado es un cambio en sus vidas, una manifestación de gracia, de gloria. Y eso ha hecho que esas personas ahora actúen en una novedad de vida, en una vida nueva. Y sus obras ahora puedan ser vistas a la luz de Dios porque son meritorias, son obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el llamado de Dios es para unos pocos o para todos, ¿verdad? Que es lo que decíamos. Fijaros, el llamado de Dios, no el que nosotros queremos apostar. También según el Evangelio, según San Juan, capítulo 5 y desde el verso 39, dice: escudriñad, investigad, profundizad en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, que ellas pueden dar una respuesta de la voluntad de Dios. Esa vida eterna que vosotros creéis que puede tener la respuesta, pues ellas, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de Jesús. De Jesús. Muchas personas van a la Biblia a investigarla para sacar de ellas algunos fragmentos, algunas cosas que establezcan un dogma para que el hombre pueda ejercer derecho sobre otros hombres, que es lo que hemos hablado antes de la ciencia de la religión. Eso es lo que hace la religión humana. Sin embargo, lo que dice aquí la Escritura, el Señor Jesucristo, es que cuando nosotros de verdad vamos con el corazón dispuesto a recibir esa luz que alumbre nuestras vidas, ellas lo que dan es testimonio plenamente de Jesucristo. Toda la Escritura, que es inspirada por Dios, lo que nos habla es de la persona de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero fijaros que continúa diciendo en el verso 40 de este capítulo 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Normalmente hay una respuesta del hombre, al llamado de Dios. Y normalmente es no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a tener un momento musical, un espacio musical, y vamos a continuar sobre este tema de la luz, de la vida, que solamente viene a través de Dios. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en que rescato su gracia en mí, aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios,
Bien, continuamos en Amanecer Cristiano. Hablando de, ya hemos visto la cultura, en el caso de la cultura de la humanidad, y hemos visto también su final, que nunca nos va a dar la respuesta que necesitamos, pero estamos viendo aquella sabiduría que Dios emana de sí mismo en la persona de Jesús para toda la humanidad. Les hemos ofrecido un teléfono también desde aquí, desde Radio Argentona, en el 104.6 de la FM, para poder, si quieren, ponerse en contacto con nosotros. Y ese teléfono es el 619-945718. Repito, el teléfono 619-945718. Estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo esa luz ha venido a los hombres, pero también cómo el hombre rechaza el venir a esa luz, a esa vida que Dios otorga a todas las personas, a todas, sin hacer acepción de personas. Ahora seguro que tal como nuestra mente, nuestra humanidad, nuestra forma de ser nos habla, es que siempre que obtenemos algo o siempre que queremos algo, tenemos que pagar un precio. Y muchos pues dirán, claro, de alguna manera eso es para personas que son especiales o que han pagado un precio determinado o que se dejan influir o cualquier cosa. Siempre hay algún tipo de razonamiento. Entonces, lo que se preguntarían es, si no es así, ¿cuál es la forma o el precio que hay que pagar para poder acceder a esa luz, a ese conocimiento, a esa sabiduría y a la vez a esa vida que Dios ofrece, ¿verdad? Fíjense, la palabra de Dios siempre nos da respuesta a todo aquello que nosotros necesitamos conocer. Si vamos a la epístola a los Efesios, que la escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 2, y desde el verso 1 dirá, y Él, el Señor Jesucristo, os dio vida, o sea, ya está hablando de algunos que han obtenido esa vida que antes no tenían, os dio vida a vosotros, está hablando entonces a creyentes, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Quiere decir, erais exactamente igual que los demás. No había ninguna diferencia, ninguna. Por eso hablábamos de que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, Él os dio vida cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, el espíritu que ahora opera en ¿qué? En los hijos de desobediencia. Entonces aquellos que no han obedecido la voluntad de Dios, sigue obrando igual Satanás. Por eso hablábamos antes de que aquella cultura humana también es diabólica, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, igual que los demás, conocíamos la misma experiencia espiritual, que era la satánica, con los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual, no había diferencia. Pero Dios, esta es la diferencia, pero Dios, que es rico en misericordia, quiere decir que se apiada de nuestra miseria, que se compadece de nuestro estado, que es rico en amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por gracia sois salvos. Quiere decir, por un favor que vosotros no merecíais, porque los escogidos no éramos mejor que los demás, lo hemos visto claramente. Por lo tanto, si Él nos ha dado vida es porque ha sido un favor inmerecido por nuestra parte, pero que así lo ha otorgado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha dado un privilegio y un honor tan grande de estar ni más ni menos que en los lugares celestiales, estar en aquellos, en aquel lugar de preeminencia, allí donde se sienta ni más ni menos que la deidad. Y lo ha hecho por amor de su criatura, por amor de ahora ya de sus hijos. Y fíjense qué va a hacer además, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar a toda esa humanidad perdida,
a todos aquellos que han rechazado la verdad, que han rechazado la sabiduría de Dios, que han rechazado la luz, que han rechazado la gracia, que han rechazado al Hijo de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, que va a mostrar que estas personas que estaban tan perdidas como los demás alcanzaron esa gracia, alcanzaron esa vida, alcanzaron ese perdón solamente por la voluntad de Dios, no por ningún esfuerzo personal, no por ningún precio que hayamos podido pagar, de ninguna manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que fíjense, lo primero que hace la Biblia es desmontar nuestra sabiduría humana. Todos los hombres creemos que tenemos que llegar a Dios a través de nuestras penitencias, de llegar por nuestros esfuerzos, de conseguir ser mejores personas, de pagar un tributo a la santidad y a la justicia divina. Y sin embargo, Dios nos dice que estamos incapacitados para poder obtener nada por nuestros propios esfuerzos y pagar nuestra salvación. Es por pura gracia, por ese favor inmerecido, un regalo que otorga Dios. Esto rompe todo el esquema de la soberbia humana. Yo quiero ganarme mi propia salvación. Yo quiero llegar a Dios en un estado de igualdad, de que Dios no me pueda reprochar nada. Esa es la mentira de la religiosidad. Esa es la mentira de la religión humana, que quiere hacernos aceptos a través de nuestro esfuerzo, a través de oraciones rutinarias, como digo, de pagar precios, no podemos por nosotros mismos presentar absolutamente nada. Hemos visto que éramos exactamente lo mismo que los demás y fue la misericordia de Dios, el amor de Dios, quien cambió ese estado de muerte, de oscuridad, a la luz y a la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta sabiduría dada por Dios? A diferencia de la que encuentran los hombres en sí mismos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay alguna manifestación de aquellos que han entendido, se han acercado, han recibido esa luz, esa sabiduría, ese conocimiento? ¿Hay alguna manifestación? ¿O son todo palabras? ¿O son solamente expresiones de una religión o de otra, o de alguien que se considera mejor que los demás? ¿Cuál es esa manifestación? Fíjense, Santiago 3:17, eso es una epístola que también está en el Nuevo Testamento, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios, la sabiduría, el conocimiento que reciben algunas personas porque se han acercado a esa gracia divina, porque han confesado sus pecados, porque no han querido velarlos, sino revelarlos delante de la luz de Dios, y Dios las ha hecho manifiesto esos pecados, pero luego los ha purificado, los ha perdonado, porque han puesto su fe, su confianza en ese Dios único y verdadero. Esas personas que han recibido esa sabiduría de parte de Dios, de lo alto, es primeramente una sabiduría pura, no corrompida por el pecado. Es además una sabiduría pacífica, no para imponer nada, no para subyugar a otras personas, no para aprovecharse de los más débiles. Es una sabiduría primeramente pura, después es pacífica, después es amable. Tiene que ser una sabiduría amable con los demás, estar en la misma condición, saberte en la misma condición. Además es benigna, quiere decir, es una sabiduría que tiene que hacer el bien a todos los que pueda, como hizo el Señor Jesucristo. Es una sabiduría llena de misericordia. Si Dios tuvo misericordia conmigo, se apiadó de mi miseria, yo tengo también que apiadarme de la miseria de los demás. Y además tiene que ser de buenos frutos. Una sabiduría que actúe conforme a ese propósito de Dios para que Dios reciba el galardón que merece, la gloria que merece a través
de nuestro caminar, de esa sabiduría que camina en pos de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. Es una sabiduría verdadera, perfecta, correcta. Ahora hay una invitación por parte del que te habla. ¿Quieres seguir buscando en tu sabiduría humana? ¿Quieres seguir perdiendo el tiempo en esfuerzos inútiles que te van a llevar a la condenación eterna? ¿O quieres dejar que tu corazón sea nublado por la luz de Dios, del Evangelio, y puedas encontrar reposo, paz y la vida eterna en Jesucristo? Que el Señor te bendiga y hasta el próximo Amanecer Cristiano. No me busques más, que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Cógeme la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y recuerda que yo tengo mucho más para ti, para ti. Mírame a mí, contémplame, pues mi poder se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí, pídeme. Te quiero suplir. No me busques más, que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar.